Hola, es un placer nuevamente encontrarme frente a ustedes, pero agradecido con Dios, porque Él es el que me da la oportunidad de dirigirme a ustedes con un nuevo mensaje, un nuevo tema en esta bella hora, a compartir con ustedes en el nombre del Señor. Pero antes los invito para que nos comuniquemos con nuestro Dios y oremos a Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, ahora y para siempre. Ahora, Señor, nos presentamos delante de ti humildemente para pedir el perdón de nuestros pecados y faltas cometidas, que al estudiar este hermoso mensaje sea de gran bendición. Gracias, Señor, por escucharnos y perdonarnos en Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, vamos a compartir con ustedes un nuevo mensaje. Hemos compartido muchas veces temas espirituales para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, que es acerca de la salud versus milagros. Y como para empezar este tema, podemos leer el texto de Lucas 8:43. Ahí encontramos la historia de un personaje en el tiempo de Jesús, pero vamos a leer el texto. Los demás ustedes lo pueden leer en sus casas para ver esta historia. Dice así en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Es una hermosa historia aquí de una mujer que sufría flujo de sangre y que quizás en cierta forma todas sus esperanzas ya estaban perdidas. Quizás, como se dice en la actualidad, ya los médicos no le habían dado esperanza. Ya la única que tenía era esperar la muerte, porque no había salvación. Ya los médicos la habían desechado, pero llegó el médico de los médicos y revivó su fe. Esa fe y esa esperanza de poder volver a ser sana y curada surgió en su vida, y ese milagro ocurrió con Jesús. Así que vamos a entrar en el tema y nos vamos a dirigir al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12, que nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bien, mis apreciados, como encontramos aquí, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, andaba predicando acerca del reino de los cielos, de la salvación del hombre, pero no solamente predicaba, también sanaba a los enfermos. Sanaban a aquellas personas que estaban enfermas de diferentes clases de enfermedades y dolencias. Y muchos de aquellos ya no tenían esperanza, ya no había sanidad para ellos, no había medicina, no había medicamentos, no habían doctores, pero Jesús vino y restauró todas aquellas vidas y les dio esperanza. Pero algo importante que Jesús hacía era cuando sanaba a las personas, a muchas les decía: si tienes fe, seguro que de acuerdo a tu fe se te hará. A otros les decía: vete y no peques más. Entonces esa era la recomendación que Jesús hacía. Así que al mirar esto, lo importante en todo esto es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la persona debe tener fe, tanto la persona que está enferma, porque también encontramos la historia de que muchos amigos o parientes traían la persona enferma a Jesús para que Jesús posara sus manos sobre ella y pudiera ser sana. Así que la fe venía de parte y parte. Entonces, un hermoso mensaje, y miramos que este texto
Jesús se lo dice a sus discípulos porque él predicaba muy hermoso, con autoridad, que todos se admiraban, pero también hacían estos milagros que nunca nadie los había hecho. Entonces se preguntaban y estaba siempre la incógnita en ellos de cómo era posible, y que quizás ellos anhelaban poder hacer esto y que Jesús les enseñara. Y Jesús entonces en cierta ocasión, al conocer sus pensamientos y sus deseos, es cuando les explica este texto, ¿cierto? Y Jesús les enseña y le dice: mire, las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces allí encontramos: y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces todo lo que pidiere al Padre en el nombre de Jesús sería hecho. Entonces ahí está esa hermosa historia, estas hermosas enseñanzas. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Mateo, a ver qué encontramos allí. Mateo 10, que es una hermosa enseñanza bíblica y que está escrita para nosotros. En Mateo 10, 7 y 8 nos dice así: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Mire, esa misma misión, como los discípulos ya la conocían y ellos deseaban hacer esta obra, Jesús se la recomendó y les dijo: y predicar el evangelio, pero sanad enfermos y echad fuera demonios. Entonces, esa misión se las encomendó los apóstoles, no solamente para ese tiempo y para la iglesia primitiva, que empezaron en ese tiempo Jesús con 12 hombres. Esa orden y esa misión era para la iglesia toda en general, no para ese tiempo. Era para la iglesia en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las generaciones. Y todo aquel que no se cumpliera en toda la iglesia, pero sí es para todo aquel que se consagra a Dios, que se entrega a Jesús, que tiene esa fe y esa esperanza de que Dios lo puede utilizar como instrumento, de que Dios puede actuar por medio de él y hacer estas obras. No solamente predicar, también sanar enfermos. No milagrosamente imponiendo las manos y ya, pero sí el medio, las formas que esa persona utilice van a ser de beneficio para la persona, y quizás la persona va a tener la sanidad. Entonces allí encontramos eso. Dice el Señor que imponiendo las manos. Vámonos al libro de Marcos a leer otra hermosa enseñanza que encontramos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 15. Marcos 3:15. A ver qué nos dice el Señor ahí. Y encontramos y nos dice, Marcos 3:15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, mire, Jesús les da autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Así que basta una persona, puede ser que no esté preparada académicamente, que no haya hecho una carrera profesional en una universidad, pero si tiene la autoridad de Jesús, si tiene la bendición de Dios, si tiene la bendición del cielo y el Señor lo acompaña, vea, estas cosas puede hacer, estos milagros puede hacer. No milagrosamente, pero sí Dios lo puede utilizar para que la planta que se utilice, el remedio que se utilice, o imponga sus manos sobre la persona en el nombre de Jesús y ore, puede ser sana. Porque esa es la misión que Jesús le dio a sus apóstoles. Dice, y predicar el evangelio. Pero no solamente deben de predicar, también deben sanar los enfermos, deben echar fuera demonios si se da la ocasión. Entonces es un mensaje, triple mensaje que Jesús, y una triple misión que Jesús le da a sus apóstoles y que ellos debían de cumplir, y salieron con esa orden y sí lo hacían, y sí se cumplió en ellos. Pero vámonos al libro, seguimos ahí en Marcos capítulo 16, nos vamos ahora, Marcos 16,
es un texto muy importante que a mí me ha gustado mucho y que lo he tomado como bandera, como lema para mí, porque es importante, es una promesa y yo creo en las promesas de Dios, creo lo que está escrito en la Biblia porque fue Dios quien la inspiró, fue Dios a quien inspiró a estos hombres para que las escribieran y quedaron registradas para que nosotros las aceptáramos, las recibiéramos y creyéramos en Él. Y nos dice allá en Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algo importantísimo que encontramos ahí. Así que sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Mire, hay una cosa que quiero aclarar aquí. Y es muy importante porque a veces damos la mala interpretación a la Biblia y el Señor dice que no ponerle ni quitarle ni añadirle y no tergiversar las escrituras. Y es el concepto o el entendimiento que muchos le dan a la Biblia, muchas personas de ciertas creencias religiosas, otras denominaciones religiosas, es que una persona llega a una congregación de estas y enseguida es que está endemoniado y que está enfermo y gritan y bailan y hacen cosas y tremendo. Esa no es la forma donde encontramos nosotros en la Biblia que Jesús lo hizo así o que los apóstoles hacían así, que gritaban y saltaban y palmateaban y expulsaban demonios de esa manera o sanaban enfermos o ponían las manos sobre los enfermos y caían de para atrás desmayados y que si era el milagro. En la Biblia no encontramos eso, entonces eso es algo equivocado, algo erróneo que no está registrado en la Biblia. Es muy diferente las historias y los milagros que hizo Jesús y que hizo los apóstoles que hacen ahora. Poner las manos sobre los enfermos. Ese vocifereo que sucede y se ve ahora en esas congregaciones se parece a la historia de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Vemos cómo hacían, si uno lee la historia se ve que esos profetas dicen que duraban todo el día clamando a sus dioses, gritando y clamando y no le respondían. Y Dios le respondió a Elías de una manera muy sencilla, con una oración muy sencilla. Así es, esa es la manera. Dios es un Dios de orden. Así que este hermoso texto lo tengo yo como lema, como bandera. Me encanta porque es una promesa y lo he tomado para mí y sé que es una realidad. Y vamos y verá que los apóstoles hicieron milagros y sorprendentes milagros. Seguimos y vámonos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5 y el versículo 15. 5:15 en Hechos, que nos dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces vemos aquí las grandes cosas que sucedía, que Dios hacía a través de Pedro, cómo Dios lo utilizó como instrumento, cómo Dios le dio gran bendición y lo que Pedro hacía, y tanta era la fe, porque los milagros no era porque en Pedro hubiera algo, era porque Dios actuaba a través de él y la gente le tenía esa fe a Pedro de que Dios actuaba en él. La fe de las personas, la fe de los enfermos que salían a las calles, salían a los caminos por donde él pasaba, no solamente de Pedro, todos los apóstoles en ese tiempo, porque Dios no solamente utilizó a Pedro para hacer los milagros, también usaba a Juan, a Santiago, a Zebedeo, a todos sus discípulos por igual. Vemos que aún Esteban, el primer mártir que hubo, también hacía sus milagros. Entonces vemos que aquella persona que se consagra, que se entrega a Dios, que camina íntegramente delante de Dios, que guarda sus mandamientos, que anda en sus principios, que guarda su palabra, que la estudia a Dios, si esa persona se consagra a Dios, Dios puede hacer grandes milagros. Y Dios no hace milagros a través de una persona porque es estudiada y es preparada, no, Dios puede utilizar a cualquiera. Debes entregarse en las manos de Dios. Y hoy en día confiamos nuestras vidas en la ciencia, en los médicos, más que en Dios. Y no conocemos lo que Dios puede hacer.
desechamos lo que Dios puede hacer. Leyendo un hermoso libro, por allí encontré un párrafo que decía: hay muchas maneras de curar, de sanar, pero solamente una es la que aprueba el cielo. ¿Cuál es esa que aprueba el cielo? Una sencillita, pero que el mundo no la acepta, y es las plantas, la naturaleza, la alimentación sana, el agua pura, el aire, el sol, el ejercicio. Son los métodos que Dios ha utilizado y son sencillos, pero que el hombre las ha desechado y prefiere confiar en la ciencia. Entonces estos son métodos y es la salud versus milagros. Entonces por eso les pusimos allá en Lucas 8:43 esa historia de esa mujer, porque hay cosas que aún pasan hoy en día, de que hay médicos, científicos que no son capaces de devolver una salud, pero Dios sí puede hacerlo. Así que hoy les quiero decir en el nombre del Señor Jesús, para aquella persona que de pronto ha perdido su fe, que ha perdido esa esperanza, que ya no tiene solución, porque tiene algún problema físico, porque es un problema físico ese flujo de sangre, entre otros milagros físicos que encontramos en la Biblia, pero que en Jesús hay esperanza. Yo lo quiero decir, que en Jesús hay esperanza. Yo, ¿por qué les digo? Soy una persona que no soy profesional en del área de la salud, pero Dios me ha dado un don, no me lo ha regalado, me preparé. Estuve en un sanatorio, centro de vida sana, en Chinacota, norte de Santander, cerca de Cúcuta. Allí me preparé como masajista, pero para uno hacer el curso de masajista en esta institución, en este sanatorio, tenía que pasar primeramente por prepararme y conocer tener las clases de anatomía. La anatomía es conocer el cuerpo humano, los músculos, los huesos, los tendones, los nervios, el sistema circulatorio. En sí, el ser humano está formado por 4 sistemas centrales: sistema óseo, sistema musculatorio, sistema circulatorio y sistema nervioso. Entonces nos hacen ver eso. Y entonces, como masajista aprendí eso es lo que yo hice. Y también sí he estudiado mi bachiller, eso sí, gracias a Dios. También hice unos cursos de primeros auxilios por medio del SENA y la Defensa Civil, primeros auxilios básicos. Entonces eso me ha dado para mí trabajar, y gracias a Dios me ha bendecido en esta labor. Y he visto personas en mi corta experiencia trabajar en esto. Hay personas que muchos, porque han tenido una luxación o una tronchadura en unas articulaciones, ya sean unos de sus pies o en las manos, y le han dado poca esperanza, porque si no, eso ya queda así, ya no hay solución, ya queda deforme. Aún hay problemas más complicados como los de columna. También me he encontrado con eso, porque han habido personas que me dicen que ya los médicos no les dan esperanza, que le han sacado plata, no le han dado solución, y una cita y la otra cita, y no, y gracias a Dios ellas han tenido mejoría. O sea que ese texto de Marcos 16:18 y todos los textos que hemos leído, unas promesas se han hecho realidad, porque aplicando los masajes, aplicando las terapias en personas que uno de sus miembros, ya sea superiores o inferiores, han tenido problemas, luxaciones o tronchaduras, que han tenido poca esperanza, yo les he dicho: venga para acá, vamos a hacer algo, y gracias a Dios se han mejorado. Y también personas, sinceramente, para honra y gloria de Dios, hemos tratado problemas de columna, de cadera, y las personas se han sentido mejor, no porque en mí, porque yo sepa o porque yo tenga el milagrito, no, el milagrito se lo ha hecho Dios, y eso viene de parte de Dios. Así que le quiero decir a estas personas, o alguna que pues trate y tenga esa recuperación, agradécele a Dios, porque Dios ha hecho ese milagro, que me ha utilizado como instrumento para poderle dar esa esperanza y darle alivio. Yo siempre digo, estas manos son benditas por Dios, y gracias a Dios, eso es una verdad, y ha tenido esos testimonios. Entonces, gracias a ello, por eso digo yo,
la salud versus milagros. Y Dios le dio esa misión a los apóstoles, a la iglesia primitiva. Y es para nosotros hoy, para todo aquel que decida consagrarse a Dios y llevar este mensaje. El Señor le da un doble mensaje, una doble misión, triple misión. ¿Y cuál fue esa? Y predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, pero de la manera que Dios lo manda, de la manera que está escrito ahí, registrado en la Biblia. Entonces, gracias a Dios, lo único que le pido a todos mis apreciados y a aquellos que hacen parte del pueblo remanente de Dios, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que oren por mí, que sea Dios el que me siga utilizando en esta labor, en esta misión, que sea para honra y gloria de Dios, de su nombre, porque sabemos que esta es la misión que Dios nos envió, esta es la recomendación que Dios nos ha enviado y debemos creerla y aceptarla. Yo tengo fe en Dios, que es una verdad, porque conozco muy bien a Dios, sé quién es Dios y he tenido esas experiencias, esos milagros. Dios los ha hecho en mi vida como lo ha hecho en la vida de muchas personas y lo puede seguir haciendo. Así que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que sea siempre Él dirigiéndonos y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de nuestro Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea ensalzado, que el mundo conozca y sepa que hay un Dios, como dijo Elías en su oración, que este mundo, que este pueblo sepa que tú eres Dios y que siempre vive, que es el único Dios verdadero. Así que Dios los guarde, que el Señor me los bendiga siempre.